13. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. La Santa Biblia dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Siéntese, por favor. Quiero entrar de lleno a este mensaje. El tema que quiero compartir es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación como lección número 1. En la Biblia también leemos, hermanos, en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las primeras preguntas que surge después de aceptar a Cristo, después de estar perseverando activamente es: ¿realmente soy salvo? Muchos creyentes viven con dudas porque basan su salvación en sus emociones o otros en sus obras. Sin embargo, la seguridad de la salvación no descansa en lo que sentimos, sino en las promesas de Dios. Siempre he pensado de que hay personas que ya tienen muchos años de estar en el Evangelio, pero siguen creyendo que van a ser salvos a través de sus obras. Hacer largas oraciones, ayunos desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Largas oraciones, largas. Piensan que eso salva. Amados hermanos, el ayuno, las vigilias no salvan. Simple y sencillamente el ayuno y la oración es para cambiarnos a nosotros. Quien más ayuna, quien más vigila, tiene más fruto del Espíritu Santo, pero no es salvo. Por eso es sumamente importante entender y comprender que la Biblia nos da a nosotros las razones para poder ser salvos. No podemos nosotros ser místicos de pensar: si más oro, si más me hago penitencia, si más me sacrifico, si más lejos voy a ayunar, si me arrastro al ayunar, me voy a salvar. No, hermano. Eso se llama misticismo y proviene de la iglesia tradicional de la cual nosotros no pertenecemos. Nosotros somos salvos por gracia y por la fe, según la Biblia. Y hoy se lo voy a explicar porque estos no son criterios, no son pensamientos de hombre. La Biblia dice de tal manera, hermanos. Vea este versículo que ya le leí. San Juan capítulo 3, versículo 6. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted nota este pasaje, ¿qué pide Dios para darnos la salvación? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que tiene fe. Hermano, la Biblia es tan clara, y en el versículo 13 de Primera de Juan, que leímos al principio, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amados hermanos, estas cosas se nos dan a través de la palabra del Señor, que creamos en el nombre del Hijo de Dios, es decir, Jesús, y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo tenemos vida eterna entonces? A través de creer en el Hijo unigénito de Dios eterno. ¿Cuántos alaban su nombre?
Dios quiere que el creyente viva con la cabeza, con la certeza de que pertenece a Cristo Jesús por cuanto hemos creído en Él. Número 1, la primera pregunta importante: ¿qué es salvación? ¿Qué es salvación? Esto es retórico porque le voy a dar respuesta. Le voy a responder ¿qué es salvación? La salvación es la obra de Dios por medio de Jesucristo, mediante la cual perdona nuestros delitos y pecado. La salvación nos reconcilia con Él y nos concede vida eterna. Amados hermanos, nosotros por naturaleza éramos pecadores. Más adelantito le voy a explicar. Por eso, nada de lo que usted y yo hagamos nos puede salvar. Solo necesitamos fe, creer. La salvación la dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora vea, ¿por qué necesitamos ser salvos? Y ahorita le explico cuál es la causa y razón. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque sin salvación nadie verá a Dios. Porque sin salvación estamos destituidos de la gloria de Dios. Por ende, la salvación es sumamente importantísimo. Todos somos pecadores y nadie puede salvarse por su propia cuenta, o mucho menos por sus propios méritos de misticismo, de lo cual he venido recalcando. Hermano, ayunemos, vigilemos, oremos, perseveremos. Eso es fruto de que hemos aceptado a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador de nuestras almas, pero no es para ayudar a Dios a nuestra salvación. Ya la salvación la hizo todo Dios, entregando a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. ¿Por qué necesitamos salvación? Hermano, la respuesta es sencilla: porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, si somos salvos, estamos cerca de Dios. Pero si estamos en pecado, nuestros delitos, moriremos. Y de cierto, no veremos la gloria de Dios. El resultado del pecado, la Biblia nos habla por qué necesitamos salvación. Porque el pecado trae resultado, porque el pecado trae consecuencias. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro Jesucristo nos ha dado salvación. Ahora bien, ¿qué es pecado? El pecado es muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios les dijo: del fruto del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ciertamente Adán y Eva murieron espiritualmente en ese instante. La muerte es separación y fueron separados de Dios hasta que Cristo vino. Por cuanto por un hombre entró el pecado, por uno también la salvación, y ese es Cristo Jesús. ¿Qué es el pecado? Es la separación eterna de Dios. Hermanos, por eso necesitamos la salvación. ¿Qué es el pecado? El pecado es condenación. Todo el que practica pecado ya es condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Dios provee la solución para todos estos problemas del pecado, que es muerte espiritual, separación de Dios, condenación. Hermano, nos provee el remedio. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, por eso Cristo murió. Ladrones, borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, incluso asesinos, prostitutas, brujos, hechiceros, se han salvado, amados hermanos, porque Dios mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Cristo murió en nuestro lugar. ¿En dónde murió? En la cruz del Calvario. La cruz, hermanos, en la cruz Cristo pagó nuestras deudas. En la cruz recibió nuestro castigo. En la cruz nos abrió el camino hacia Dios. Por eso Él dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Número 2, la salvación se recibe mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Cómo recibimos la salvación entonces? Haciendo penitencia, sacrificios y otras cosas de misticismo. Ser místicos, eso no salva a nadie. La Biblia nos habla claramente, solo se recibe mediante el arrepentimiento y la fe en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es el arrepentimiento, amados hermanos? El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es un giro de 180 grados. Íbamos directo al infierno, íbamos directo a la perdición, íbamos directo a la muerte, pero dimos vuelta y retornamos al camino de la vida, que es Cristo Jesús. Ese es arrepentimiento. ¿Y qué implica el arrepentimiento? Reconocer nuestro pecado, somos pecadores. ¿Qué implica el arrepentimiento? Confesar nuestros pecados. ¿Qué implica el arrepentimiento? Abandonar nuestros pecados. Nosotros antes, les repito, que no éramos nuestros testimonios. Amados hermanos, si por nuestro pasado nosotros no somos dignos, por nuestro pasado nosotros sabemos, todo tiene un pasado. Por eso Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos, pastores, evangelistas, ministros, profetas, mujeres de Dios, todos tienen un pasado, amados hermanos. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué implica el arrepentimiento? Abandonar el pecado, volverse a Dios. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, no basta solamente tener remordimiento. Lo más importante es el arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Alguien puede tener remordimiento. ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no busqué a Dios? Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es actuar y ir a la iglesia, pedir perdón, aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, como nuestras hermanas lo han hecho. Y por esa razón yo quiero motivarlas y animarlas, porque ¿cuántos quieren ir a bautizar a estas señoritas lindas? Amén. Queremos ir a bautizar a esta señorita juntamente con Mateo. No falta mucho, pero Dios nos dará las fuerzas y añadirá otros para ir a bautizarlos en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿qué es la fe? Porque arrepentimiento y fe son dos cosas de lo que estoy hablando. Ya expliqué qué es arrepentimiento. Ahora, ¿qué es fe? Fe es confiar completamente en Jesucristo como Salvador y Señor. Hermano, confiemos plenamente en Cristo. Jesús no necesita ayuda para salvarnos. Él lo hizo perfecto, lo hizo todo. Entró una vez y para siempre al trono de la gracia para ofrecerse en propiciación por usted y por mí de una vez y para siempre. Confiemos en que el sacrificio de Cristo fue completo. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Eso es fe. No consiste solamente en creer que Dios existe. Mucha gente dice que Dios existe. Yo le voy a decir algo. La Biblia dice que hasta el diablo cree, y no solo cree, tiembla. Los demonios de la misma manera, los brujos, los hechiceros, los cantineros, todos ellos creen en Dios. Dice: primero Dios, hoy voy a vender bien, dice. Primero Dios, me va a salir bien este trabajo, dicen los brujos, hermano. Oiga esto, ellos creen. Pero oiga, no es esa fe, sino es confiar plenamente en Jesús como Salvador y Señor, que Él nos salvó. Y como ya estamos arrepentidos, no consiste solamente en creer que Dios existe. La verdadera fe es la que confía. La verdadera fe es dependencia totalmente de Dios. La verdadera fe obedece. Efesios capítulo 2. Versículos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí está algo muy importantísimo, el versículo 9, hermano, que por favor llévelo en su mente y su corazón.
no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no por misticismo, no por poner, hay quienes ayunan poniendo piedra, hermano, debajo de las rodillas, pensando que ese sacrificio es más penitente. No por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que usted y yo hagamos, ayuno, vigilia, oración, por fruto y agradecimiento a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Vea esto entonces, hermano, no por obras para que nadie se gloríe. Número 3, la seguridad del creyente. ¿Qué es la seguridad del creyente? La seguridad de la salvación está basada en 4 fundamentos, los cuales le voy a explicar. 4 fundamentos sumamente importantes. Hablé de los dos puntos principales, que es fe y arrepentimiento. Ahora vea esto. ¿Cuáles son estos 4 fundamentos de la salvación? Número 1, la promesa de Dios. Es una base irrefutable. Si Dios dijo que por medio de Jesucristo, su Hijo, somos salvos, somos salvos. ¿Cómo dice la Biblia en San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, no es palabra de hombre, ni de hijo de hombre. Alaba el nombre del Señor. La promesa de Dios, Dios no miente. San Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Hermano, Jesucristo dijo, una vez que usted y yo estamos en los caminos de Dios, no hay diablo ni demonio que nos arrebate. La salvación no se pierde porque Dios nos lo quite. La salvación se pierde porque el hombre ingrato renuncia a Cristo para volver al pecado, como le sucedió al apóstol Pablo. Dice que había un sirviente, amigo de él, siervo de Dios, pero volvió al mundo porque me dejó, me abandonó, dijo Pablo, por amar al mundo. ¿Sabe? Esas personas obtuvieron el camino de la salvación, pero por negligencia perdieron. La Biblia dice, no dejes que ninguno tome tu corona. Ninguno abandonemos la fe, hermanos. Ninguno dejemos los caminos de Dios por ir al mundo otra vez. Dios no miente. Nuestra confianza descansa en la fidelidad de Dios. La obra completa de Cristo es el segundo fundamento. Cristo es completo, la obra que hizo en la cruz del Calvario. Jesús dijo en San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa palabra consumado es, le voy a explicar ahorita rápidamente qué significa. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado es, hermanos, en la antigüedad, en el griego, esa palabra que expresó Jesús, consumado es, significa lo que hoy ponen en las facturas, cuando ponen un sello de cancelado. ¿Qué significa? Que no debe nada. Hermano, no dice pendiente, no dice deuda, dice cancelado. Cuando usted le entrega la factura, ese sello cancelado, esa es la palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Entonces, cancelada la culpa, cancelada la maldición, cancelada la muerte, cancelada la separación eterna con Dios. Ahora vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La obra completa de Cristo, la obra ya fue realizada completamente. No necesitamos añadir obras para comprar la salvación. Y número 3, el tercer fundamento es el testimonio del Espíritu Santo. Sí, hermano, el Espíritu nos convence, el Espíritu nos redarguye. Dice la Biblia en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo produce paz y convicción. Si hay alguien que nos guía, hermano, es el Espíritu Santo. Más adelantito le voy a decir a qué nos guía. ¿Qué es lo que produce en nosotros el Espíritu Santo? Porque aunque no tengamos dones, aunque no estemos en un púlpito predicando, desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús fuimos sellados por el Espíritu Santo. Déjeme decirle que el Espíritu Santo hace algo en cada uno de los creyentes y al ratito se lo voy a explicar. Número 4, el cuarto fundamento de la salvación es
la palabra de Dios. Sí, la Santa Biblia, esta escritura, es la regla de fe infalible para cada uno de nosotros, de la cual no podemos hacer las cosas sin no depender de ella, predicar en base, en fundamento de ella, hablar del evangelio en base y fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, nuestra seguridad no depende de las emociones. Los sentimientos cambian, hermano. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Nuestro corazón, hermano, emocionalmente cambia. Nuestros sentimientos pueden cambiar. La palabra permanece para siempre. Yo le voy a decir algo. Mientras nosotros no cultivemos el amor en la pareja, esa relación se enfría y cambia, porque el corazón es engañoso. Pero nosotros dependemos de la palabra de Dios, porque esa no es de variación. La palabra de Dios es recta y perfecta. Número 4, evidencias de una vida transformada. Las obras no producen la salvación, pero sí evidencian una fe genuina. Pero yo le dije, cuando usted y yo ayunamos, vigilamos y oramos, lo debemos hacer. Ayunar, vigilar, ofrendar, diezmar, perseverar, todo eso es obligación de hacerlo. Pero le voy a decir que esa es una ley del evangelio de que no nos salva, pero lo tenemos que hacer, y ahorita le explico por qué. Las obras es evidencia de una fe genuina. Solo es evidencia, no salvación. Quede claro, es evidencia. Si usted no diezma, no persevera, no ora, no vigila, entonces ahí hay algo que usted tiene que examinar en su corazón y preocuparse, amado hermano, porque tiene que tener frutos separados, porque estamos enraigados en el árbol que es Cristo y debemos llevar fruto. Número 1, ¿cuáles son los frutos? Las evidencias de que somos salvos. Amor por Dios. El creyente, hermano, descansa en agradarle, desea agradar a Dios, ama a Dios. Número 2, amor por la Biblia, amor por la palabra. Tiene hambre de conocer la palabra, desea oír el mensaje. No, otra vez otro mensaje, ya me cansé, ya me aburrí. No, hermano, es una evidencia de que es salvo. Número 3, amor por la oración. Fruto, que le vuelvo a repetir a usted, yo debemos de orar. A mí me gusta orar. Cuando siento la necesidad, yo me pongo a orar, esté donde esté, incluso manejando, yo me pongo a orar. Amor por la oración, busca la comunión con Dios. 4, amor por la iglesia. Hermanos, amar la iglesia es otra vez culto. Cada día culto. Un día que no vaya, no, hermano, no. Ama estar en la iglesia, en la casa de Dios. Desea congregarse y crecer junto a otros creyentes. Y no lo que dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese fruto lo tenemos que tener, amados hermanos. Número 5, obediencia. No significa perfección. Obediencia no significa ser perfecto, porque nadie es perfecto. Pero obedientes sí tenemos que hacer, amados hermanos. Es una disposición a obedecer. San Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como le dije hace un rato, si el Señor dice que ofrendemos, debemos ofrendar. Si el Señor dice que traigamos primicia, debemos. ¿Por qué? Porque es guardar los mandamientos. Eso se llama obediencia. Número 6, cambio de vida. El Espíritu Santo, como le dije hace un rato, hace esta obra. Él está en todos y cada uno de nosotros. Hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Cambio de vida. El Espíritu Santo comienza una transformación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es sumamente importante. Y número 7, el fruto del Espíritu. Y eso no debe faltar en ninguno de nosotros. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es, nómbrelos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto no debe faltar en ninguno de nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Estas cualidades crecen
progresivamente en la vida del creyente. Debemos nosotros, hermanos, tomar esto en cuenta. Ahora, ¿qué es la aplicación de todo este mensaje para los hermanos que estoy tratando de enseñarles esta noche para prepararse para un futuro bautismo? Deben de preguntarse, ¿han confiado verdaderamente en Jesucristo? Número 1. Número 2, ¿han demostrado un arrepentimiento sincero para con ustedes mismos y Dios? Número 3, ¿están creciendo en obediencia a Dios? Y número 4, ¿ha visto cambios que el Espíritu Santo ha comenzado a producir en sus vidas? Es sumamente importante y es para todos en general. Recuerden, hermanos, la salvación es por gracia mediante la fe, pero una fe verdadera produce una vida transformada, lleva frutos. Versículos que debemos de tener en nuestra mente y memorizar. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Señor de Dios, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo quiero decirle, amados hermanos, debemos leer la palabra de Dios y memorizar. Uno de los versículos que debemos de leer es San Juan, capítulos 1 al 3, y memorizar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Debemos escribir un testimonio breve de cómo cambió a Cristo. ¿Cómo cambiamos nosotros? ¿Cómo éramos? ¿Y cómo hemos ido cambiando? Ese es un testimonio que nos va a ayudar para ver cómo está nuestra condición, para ser el termómetro de nosotros mismos. Y por supuesto, debemos orar cada día, dando gracias a Dios por este regalo tan maravilloso que es la salvación. La seguridad de la salvación descansa en el carácter de Dios, en la obra perfecta de Jesucristo y en las promesas de su palabra. El creyente no vive confiado en sus emociones o en sus méritos o obras místicas, sino en la gracia de Dios. Al mismo tiempo, esa salvación se hace visible mediante una vida transformada que ama a Dios, obedece su palabra y da fruto para su gloria. Así el discípulo puede caminar con confianza, gratitud y perseverancia, sabiendo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6.